El sector público es una maquinaria gigantesca que influye en nuestro día a día, pero ¿sabemos de verdad cómo funciona por dentro? Bueno, pues vamos a analizar las cifras clave para desgranar las finanzas públicas de España, para que se entienda todo de forma clara y directa. Para empezar, un dato que impresiona. En 2021, el gasto público en España fue nada menos que el 50,6% del Producto Interior Bruto. Para hacernos una idea, esto significa que más de la mitad de toda la riqueza generada en el país en un año pasó, de un modo u otro, por las manos del Estado. Claro, esto nos lleva a dos preguntas que son fundamentales. La primera, ¿en qué se gasta exactamente toda esa montaña de dinero? Y la segunda, por supuesto, ¿de dónde sale? Esas son las claves que vamos a desvelar ahora mismo. Venga, vamos con la primera parte de la ecuación, el gasto. Vamos a ver a qué se destinan los fondos públicos. Si miramos este gráfico, vemos que la partida de gasto más importante, pero con mucha diferencia, es la protección social. ¿Y esto qué es? Pues principalmente pensiones, prestaciones por desempleo y otras ayudas. Lo curioso es que la cifra en España es muy parecida a la media de la Unión Europea, y ya a bastante distancia le siguen la sanidad y los servicios públicos general. ¡Exacto! Si sumamos esa partida enorme de protección social con sanidad y educación, ahí lo tenemos, el núcleo del llamado estado de bienestar. Queda clarísimo que es el gran motor del gasto público en nuestro país. Vale, ya sabemos en qué se gasta, pero ahora la pregunta es, ¿quién gasta? Porque esta tabla nos muestra una transformación radical de verdad en cómo se reparte el poder de gastar en España en las últimas décadas. El cambio ha sido drástico. Aquí está el punto clave. Hemos pasado de un modelo súper centralizado, donde casi todo el poder de gasto estaba en el gobierno central, a ser uno de los países más descentralizados de Europa. Ha habido una transferencia masiva de competencias y, claro, de dinero a las comunidades autónomas. Este cambio, en apenas unas décadas, es monumental. Y aquí es donde encajan todas las piezas, donde se une el qué con el quién. Fijaos, la seguridad social se dedica casi en exclusiva a las pensiones, mientras las comunidades autónomas se encargan de los grandes pilares del estado de bienestar, sanidad y educación, que es el resultado de esa descentralización que comentábamos. Y la administración central, pues se queda con cosas como defensa o los intereses de la deuda. Bien, ya hemos visto a dónde va el dinero. Ahora toca darle la vuelta a la tortilla y ver la otra cara de la moneda. La segunda gran pregunta, ¿de dónde viene? Vamos a ver los ingresos. La tarta de los ingresos se reparte sobre todo en tres grandes porciones que son casi iguales. La más grande son las cotizaciones sociales, que es lo que pagan empresas y trabajadores para financiar principalmente las pensiones. Muy de cerca le siguen los impuestos directos, como el IRPF o el de sociedades, y los impuestos indirectos, donde el IVA es el rey indiscutible. Y si comparamos nuestra estructura de ingresos con la media europea, ¿qué vemos? Pues que no hay diferencias abismales. El peso de las cotizaciones sociales es casi idéntico. Eso sí, se ve que la recaudación por impuestos sobre la renta y sobre la producción es un poquito inferior a la de nuestros socios europeos. Bueno, pues ya hemos visto los gastos por un lado y los ingresos por otro. Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a restar unos de otros para ver cuál es el resultado final. Antes de ver los datos, una definición rápida pero que es clave. Cuando se gasta más de lo que se ingresa, tenemos un déficit. Si fuera al revés, pues tendríamos un superávit. Es así de sencillo. Este gráfico es básicamente la crónica de las finanzas públicas españolas. La línea roja, los gastos, viaja casi siempre por encima de la verde, los ingresos. Ese hueco que queda entre las dos es el déficit, que lo vemos reflejado en las barras negras. Es evidente que el déficit ha sido una constante en nuestra economía durante todo este periodo. Esos dos picos enormes de déficit en las barras negras no son casualidad, claro. Coinciden al milímetro con la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-19. En momentos así, ¿qué pasa? Que el gasto público se dispara, con ayudas, con prestaciones, justo cuando los ingresos por impuestos se hunden. Es la tormenta perfecta para las cuentas públicas. Hemos visto los gastos, los ingresos, el déficit crónico. Y todo esto nos lleva a una pregunta un poco más profunda. ¿Para qué sirve toda esta maquinaria tan compleja? O sea, al final, ¿cuál es la función económica del Estado? Pues mira, desde un punto de vista económico, el Estado tiene tres grandes misiones. La primera, poner las reglas del juego, o sea, el marco institucional. La segunda, intervenir cuando el mercado falla, por ejemplo, proveyendo bienes como la defensa. Y la tercera, y muy importante, es la función redistributiva, usar los impuestos y el gasto social, que es justo lo que hemos estado viendo, para intentar reducir las desigualdades. Y con esto llegamos al final de este análisis. Hemos visto las cifras, de dónde viene el dinero, a dónde va. La pregunta que nos queda en el aire y que ya va más allá de los números es,
¿Está toda esta inmensa maquinaria cumpliendo con eficacia su propósito original? Ahí queda la reflexión.